Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el profesor Juan Francisco Martínez Almanzar, quien es historiador, escritor y periodista. Con el profesor Juan Francisco Martínez Almanzar vamos a hablar sobre la situación política y económica de la República Dominicana y también sobre Enriquillo, si es verdad que es un héroe. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Profesor Juan Francisco Martínez Almanzar, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias, Cuedia Cueva, te lo agradezco sobremanera que me haya invitado al programa, como en otras ocasiones, y estamos a tu disposición para cualquier inquietud que podamos aclarar. Juan Francisco, tú eres escritor e historiador, aparte de ser profesor de sociología de diferentes universidades del país. ¿Quién fue Enriquillo para ti? Bueno, fíjate, yo escribí en el año 1986, salió publicada una obra llamada Enriquillo, ídolo de barro, que en ese momento tuvo una repercusión extraordinaria porque por primera vez quizá se demistificaba este personaje que había sido levantado por una persona de no grata recordación como Manuel Jesús Garbán, que sirvió a los intereses más oscuros de esta sociedad. Eso fue Manuel Jesús Garbán, sí, escribió la novela Enriquillo, que es, por cierto, hay pocos jóvenes de los que están viendo nuestro programa y tu participación que han leído esa obra. Lamentablemente, porque en la época hasta el 90 era obligatorio, era un libro de texto. De texto. Y era muy raro. Yo lo conocí siendo texto. Claro. No se podía pasar el bachillerato sin haber leído esa obra. Y era un buen volumen. Tenía... Sí, era novela, como novela es una de las cosas mejores que se ha escrito en América Latina. No aquí, no, en América Latina. Como novela, pero como historia está llena de falsedades. Y en el libro de Enriquillo, ídolo de barro, yo me encargué de desmitificar ese personaje y de mentir cada una de sus afirmaciones. ¿Cuánta reedición tiene tu libro? Bueno, tiene 5 ediciones. 5 ediciones. Yo que pensé que ya no era necesario seguir sobre el tema porque ya supuestamente estaba bien aclarado, incluso últimamente se han hecho investigaciones donde realmente se señala que Enriquillo, si bien cierto que era biológicamente indígena, que había nacido aquí y era hijo de indígenas, no menos cierto que era un españolizado, era un transculturizado, porque pensaba y actuaba como un español. Como los españoles. Como los españoles. Claro, había sido educado totalmente por los padres franciscanos. Sí. Pero que sus acciones, lejos de ser acciones de valentía, de libertad, fueron acciones personales, tipo personales. Y pensé que ya no era necesario, pero últimamente me reía porque veía una reivindicación de ese indigenísimo que lamentablemente ha tenido la historia dominicana. Esto es un pueblo que cree que aquí nunca hubo esclavitud, que nunca hubo, todavía cree que no hay negro. Somos indios o somos morenos, pero no negros. Y todavía los dominicanos, lamentablemente, nos enseñan que la palabra negro y la palabra moreno son iguales, son sinónimos, y no lo son. No, pero eso fue invento de Trujillo. Bueno, Trujillo, tú sabes que su abuela era haitiana, sí, y quería alejar. Trujillo tuvo 2 cosas que despejó de la sociedad dominicana, que era el problema de que él era descendiente de haitianos directo y el robo. Trujillo fue un ladrón, un vulgar ladrón antes de llegar al poder, un delincuente común y corriente. Y fíjate que la enseñanza que le dio al pueblo era que los ladrones había que matarlo.
había que perseguirlo. Y en cuanto a la otra descendencia haitiana, pues para borrarle que su descendencia era haitiana, pues creó todo un anti-haitianismo extraordinario que ahora se ha recrudecido. Y fíjate que no es casual que ahora que tenemos una problemática con Haití, nuevamente se exalta el indigenismo. Enriquillo, que fue lo que se utilizó en el 1888 para denigrar a los negros, porque ¿quiénes hicieron la guerra de restauración? Fueron negros, fueron mulatos, no fueron blanquitos, contrario a lo que pasó en 1844, que fue la clase media alta que hizo esa independencia. La de la restauración fue todo lo contrario. Entonces ahora casualmente vuelve otra vez a reivindicarse la figura de Enriquillo y están buscando restos y esas cosas por Azua. Sí. Pero parece que nada más aparecen restos de indígenas, no aparecen restos de negros. Creo que yo le critico muchas veces a los arqueólogos, que se encontró una osamenta de indígenas, pero ¿y los negros? No tuvieron, lo quemaron a todos. No fueron enterrados, no fueron sepultados. Pero no hay una historia de baño, no hay nada de eso. Entonces, me causa risa que ahora, en estos momentos en que realmente hay toda una polémica en cuanto a haitianos, anti-haitianos, exacto, se surge otra vez Enriquillo como la figura emblemática del indigenismo. Pero ahora mismo le quieren hacer un mausoleo. Increíble, eso es una vuelta al pasado. Cuando hemos estado ya superando etapas de una historia narrativa y hemos abogado por una historia crítica. O sea, el problema no es Enriquillo, el problema es la corriente ideológica indigenista que se exalta en desmedro de la negra. Porque no que yo sea pro negro, pero vamos a equilibrar el asunto. Los aborígenes aquí desaparecieron, y fíjate que no hablo de indios, hablo de aborígenes y de indígenas. En la segunda mitad del siglo XVI, y estamos en el siglo XXI, volver a revivir esos episodios deja mucho que desear. Pero ¿por qué hacer un mausoleo ahora mismo, en este siglo, a Enriquillo? Porque se está buscando una falsa identidad indigenista. Se está buscando que este es un pueblo descendiente de indígenas y de españoles. Se sigue en eso, esa tesitura, y no buscamos nuestras verdaderas raíces. Y esas verdaderas raíces de la cueva están en las raíces afroantillanas. Tenemos que buscarlo nosotros mismos. Como por ejemplo yo he dicho en otras oportunidades, nosotros tenemos un himno nacional que comienza con el término quisqueyano, y es una vulgar mentira. Esta isla nunca se llamó Quisqueya ni cosa parecida. Esta isla se llamó Haití. Que los haitianos se hayan apoderado de ese nombre y es otra cosa. Pero realmente el nombre de la isla era Haití, como la llamaban los aborígenes. Y como luego con la independencia de Haití van a reivindicar en 1804 ese nombre, los negros esclavos que se independizaron, y van a poner, en vez de África o algo, le ponen Haití. Y aquí nos seguimos refugiando en el nombre de Quisqueya, y para darle una connotación también ideológica, de que somos descendientes de indígenas. Y yo no tengo nada contra los indígenas, al contrario. Ahora sí, yo tengo algo en contra del indigenismo como corriente ideológica. Porque si bien es cierto que el indigenismo surge como una corriente revolucionaria a finales del siglo XIX en América Latina, en contra de los españoles, no menos cierto que aquí surge como una corriente reaccionaria, llevada a cabo por Galván, principalmente, que había luchado en contra de los restauradores y que llamaba bandoleros, criminales, a través de un periódico llamada Patria, creo que era, ahora no recuerdo bien, le llamaba traidores a los restauradores. Y cuando los restauradores vencen a los españoles, uno de los primeros que coge el barco para irse a Puerto Rico es Galván, precisamente, en 1865. Y este hombre viene en 1888 con una novela muy buena, por cierto, pero una leyenda, y una leyenda jamás es historia. Y vuelve a revivir, después que ya eso se había olvidado, todo ese pasado indígena aquí durante 3 siglos, vuelve a revivir el indigenismo hasta casi el día de hoy. Entonces ese mausoleo no tiene ninguna justificación. ¿Por qué? Porque nuestras raíces no están en lo indígena, nuestras raíces están en otra parte, que así debemos buscarlas. Yo recuerdo que hasta hace poco había una arqueóloga buscando que los restos de Cleopatra, cosas que a los egipcios ni les interesa. Y ahora están buscando los restos de Enriquillo en Azua. Que sabemos que fue ahí que murió, porque eso está escrito en mi libro, yo lo documento. Cuando muere el 25 de septiembre de 1835 de tuberculosis. Incluso la mención de Mencía no existió, nada más que en la mente del padre de la casa. Porque tú no encuentras ningún libro que te hable de Mencía como esposa de Enriquillo. Pero es parte de esa historia narrativa, fundamentada en batalla, en personajes y en fechas, que queríamos haberse superado, pero aún no se ha superado.
Y seguimos con la cuestión de eso, creando ídolos, creando héroes. Por eso mismo yo hablaba de Enriquillo ídolo de barro, porque es algo que se derrite con el tiempo y con la crítica que se le puede hacer. Yeah. Cuando tú analizas la obra, la vida de Enriquillo, ¿qué tú buscas con eso? Desmontar todas las falsedades que se sigue escribiendo sobre la historia dominicana. Nosotros hemos tenido una historia de leyenda, de cuentos, y eso es la idea. Entre eso, desmontar esa concesión, ese pensamiento indigenista. Nosotros somos un pueblo de negros y de mulatos. ¿No tuvo que ver Enriquillo con los 5 cacicazgos que había? No. Enriquillo es una figura que surge de mucho después. Igual como hablar de Guarocuya y Enriquillo. Guarocuya fue un personaje diferente, Enriquillo, totalmente. Guarocuya existe en 1503, Enriquillo en 1520, por ahí 18. 17 años después. 17 años después. Son dos figuras diferentes. Guarocuya, y fíjate que no es casual, que precisamente donde más indigenismo yo sé lo que existe en la zona, en la región sur. Sí, por la mata de Farfán. Por ahí por San Juan. En San Juan yo estuve una vez dando una charla que salía huyendo con un grupo de profesores que se negaban. Y yo le invitaba a que leyeran, que no me hablaban. Tú lo ves en la fisonomía de la gente, sí. Y en el cabello, te ves que son indígenas. Bueno, yo creo que no, yo creo lo contrario, yo creo que son mulatos y negros. No, porque es que el indígena no es lo que no han pintado. El indígena era un tipo pequeño, como si tú vas a Centroamérica, y creo que lo has ido, tú te das cuenta Bolivia, México, el mismo México. El indígena era un hombre pequeño. Esa cordillera, comenzando desde Panamá, y se va, eso es un rasgo indígena. A nosotros nos han vendido que el indígena de aquí, antillano, era similar al europeo. Eso es lo que nos han vendido en la crónica, que era un alemán, un inglés, una cosa de eso. Y era todo lo contrario, un hombre bajito, pequeño, y ordinario. Y su sistema alimenticio lo obligaba a tener problemas de debilidad y esas cosas. Pero no han vendido otra imagen. Canacaoná, que es el nombre correcto. No, era hermosísima, no, era feísima, desde el punto de vista, claro, del español. Porque la emoción no tiene realmente valores cuantitativos. Entonces nosotros nos vendieron eso. Y tú te das cuenta cómo en la región sur, San Juan de la Maguana, mientras más se acercan a la frontera, más prejuiciados son. Y yo se lo he dicho personalmente a muchos profesores amigos míos. Y tú te encuentras un Tamayo, a la entrada, en Azo tú te encuentras una estatua de Enriquillo, un hombre fuerte, vigoroso. Y no es así. Y no es así. En San Juan se encuentra una imagen de Tamayo, fuertísimo, pero ¿cuáles eran 4 Tamayos? ¿Cuál es este? Porque el Tamayo yo conozco de San Juan era débil, era pequeño, bajito, en cuanto a la descripción que se ha hecho de él. Y eso es lo que ocurre. Profesor Juan Francisco Martínez Almanzar y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales. Profesor Martínez Almanzar, estamos en Navidad. Va a haber una confluencia de personas en la carretera. ¿Qué tú piensas? Oye, yo he estado escuchando una serie de operativos que se piensan hacer y es importante, pero me preocupa algo, Díaz Cueva, y es que aquí se hacen anuncios que poco después se olvidan. El mantenimiento de los vehículos. El mantenimiento de los vehículos es vital. Yo recuerdo un anuncio que tenía una línea aérea de la época del 70, que decía que solamente el avión recibía más atenciones que el pasajero. El avión, más atenciones que el pasajero. Es una línea aérea que viajaba a Europa, a España. Entonces, yo pienso lo mismo. Yo viajo regularmente al interior del país. ¿Qué es lo primero que yo hago? Reviso mi vehículo antes de salir. Y debe ser así. Mantenimiento. Aquí se anunció, se anunció con bombo y platillo que las gomas de los vehículos, primeramente pesados, iban a ser revisados continuamente. Eso se olvidó. Se anunció con bombo y platillo que los vehículos pesados, llámese camiones, guaguas, iban a transitar por el lado derecho en la carretera. Ve a ver si se está cumpliendo. Entonces, para mí eso es más importante que cualquier medida que se tome de 80.000 gente en la calle. No.
porque yo no le tengo temor a la velocidad de la gente, sino a la temeridad. El problema Ahora, de la velocidad. profesor Martínez Almanza, aquí no hay ni carretera ni autopista para correr. No. Que no, claro que no sea prudentemente, a lo máximo es a 80. Sí, en eso estamos claros. 80, 90. Pues no hay vía. Pero el problema no es solamente ese, Cueva, es el problema de mantenimiento de los vehículos. Ya. Un vehículo pero recuerda también que los mantenimientos son personales. El Estado da la pauta, pero también tú tienes que salvar tu vida y la vida de tu familia. Ok, pero recuerdo al anuncio que se hizo hace 2 años, creo, 3 años. Se iba a vigilar eso, se iba a cuidar eso. Es que no puede mantenerse un vehículo con gomas lisas, ni revisión, corriendo, por Dios. Es un error. El problema que tenemos con los vehículos pesados en la Kennedy ahora, y esos camiones y todas esas cosas. Oye, siempre tienen esos operativos para Navidad que prohíben los vehículos pesados pasar por el centro de la ciudad, fundamentalmente por el malecón. Sí, son medidas. Pero, como te digo, yo soy un viajero continuo. Sí. Tanto porque doy clases. Y porque vivo investigando. Y vivo investigando. Viajo casi todos los fines de semana. Y eso es una principal preocupación que tengo yo y tiene la mayoría de la ciudadanía. El cuidado. Porque no es que pongan 80.000 policías. Te sientes temeroso, pero claro, de conducir en las vías de la República Dominicana. Básicamente, y no yo, sino la mayoría de la gente que vive tiene ese temor. Y eso es sencillo, eso es muy sencillo, porque incluso hay medidas para tú medir la velocidad, para tú medir la cantidad de aire que tiene una goma y todas esas cosas. Y yo no soy mecánico y cosas parecidas. Pero es una cuestión de necesidad. Sí. Pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Además, aquí gastamos un dineral en cuestión de tránsito, un dineral. Se fusionaron varias instituciones. Y tú te preguntas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Profesor, la semana pasada, hablamos del pasado miércoles, del pasado jueves, en la Cámara de Diputados no se aprobó el Código Procesal Penal. Por suerte. Porque aquí se habla como que no existe código, que hay un código que tiene 20, 30, 40, 50 años, pero hay un código. No, ese código que tenemos tiene 100 años. Bueno, pero está ahí. Y tiene unas leyes de regulaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, modificar eso y mismo. Ver lo que no había que modificarlo entero, sino modificar. Exacto, y eso es lo que tiene que discutir. Eso mismo. El problema de las 3 causales es un problema que yo, para mi punto de vista como sociólogo, como historiador, como lo que sea, yo lo como un problema biológico, no ni siquiera judicial, pero lo han llevado, lo han politizado, lo han religiosidad y todo eso. Es un problema el problema de género, vamos a ver, en esta época, tenemos que comprender que tenemos una sociedad diferente a la del 70, al 80, a la del siglo XX. Hay que ir acorde con ella. Hay que estar acorde. Estamos ya tenemos casi un cuarto de siglo del 21, casi ya lo tenemos. Y tenemos que visualizar las situaciones diferentes a como las visualizamos. Tú y yo, que somos de la época del siglo pasado, sabemos que ya no podemos pensar como en el siglo pasado. El mundo evoluciona. Aunque quisiéramos. Pero el mundo evoluciona. Tenemos que darnos cuenta de eso. El código tiene una serie de cuestiones que le iban a meter de contrabando prácticamente, como el problema de los tribunales militares, eso es inconcebible. El problema de la corrupción. O sea, hay una serie de cuestiones que si se aprobaba tal y como estaba ahora, iba a ser peor que el que está. Y se supone que debemos mejorar. Pero hay que entender también que en 100 años el mundo ha evolucionado. Claro. Un código con 100 años no es justo que todavía esté vigente al día de hoy. Bueno, mira, cuando yo estudié Derecho, y no hace mucho de eso, nosotros estudiamos con los códigos franceses, con los Masó, ¿te acuerdas? Y tenían, ¿cuánto? Más de 300, 400 años. Por suerte ya eso se ha superado. El problema no es los años, el problema es la actividad, lo que se pueda rendir. Porque el problema no es que seamos viejos, el problema es que lo que podemos rendir. El código yo creo que sí que debe modificarse, pero ¿cuál es aspecto? Aquellos que son deficientes. Eso mismo. Actualizarlo. Actualizarlo, así mismo. No podemos seguir condenando a una persona porque sea, qué sé yo, desviado sexual. Homosexual. No, homosexual. No excluirlo de la sociedad. Excluirlo de la sociedad. Sí. Es una realidad que la tenemos ahí. Sí. Que no nos guste, bueno, es otra cosa, pero es un problema de nosotros, por nuestra formación que tenemos. El problema de los castigos a los padres, a los muchachos. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que los niños sean maltratados. De hecho, mis hijos nunca fueron maltratados como lo fui yo. Pero es un problema también de educación, de conciencia. Porque yo estoy seguro que la vieja mía no... Pero esa educación tuya
de antes y la educación de ahora son distintas. Bueno, porque antes, por lo menos la educación hogareña. Recuérdate que antes, como decimos, el hombre trabajaba y la mujer trabajaba en la casa. Sí. Había una constante vigilancia. Ahora trabajamos todos. Todos, así mismo. ¿Y dónde se crían los con el servicio, si es que hay. O si no se queda solo. Con la televisión. Con la televisión. Ahora con la tablet, con el celular. Pues ya el servicio doméstico. Y en la tableta hay cosas buenas y cosas malas. Malísimas. Y regularmente la gente tiende a buscar lo malo que lo bueno. No, y que no se te permite la comunicación personal. Pero también el código así de tener que llevar a la justicia al papá o la mamá porque supuestamente haya maltratado el hijo, también hay, porque la educación, hay que llevarla también la educación. Oye, recuerda que tenemos una influencia norteamericana extraordinaria, norteamericana, ni siquiera inglesa, y tendemos a copiar, la mayoría a transculturizar, ¿no? Ya. Y sabemos cómo es la educación en Estados Unidos, que no era mejor que dicho sea de paso. Juan Francisco, una pincelada, ¿cómo tú ves la actuación de este gobierno? En sentido general, creo que está marchando bien, con su baja y su alta, como es normal. Lo que hay cosas, como desde mi punto de vista, que no puedo estar de acuerdo, como el problema a nivel de política internacional. O sea, la política internacional, que tiene sus razones de ser también, porque recordemos que Abinader es un empresario, un hombre del sistema, pero creo que se dieron pasos en el pasado gobierno, valga la redundancia, que fueron positivos. El problema de los chinos, que ha sido el talón de Aquiles, pues la limitación que le están poniendo no lo veo bien. ¿Por qué? Porque no somos soberanos, no somos independientes, vamos a llevarlo a la práctica. Ahora, que tenemos que llevar ciertos seguimientos, sí, exacto, pero por favor, permítanos nosotros tener una maniobra y no hacer lo que se hizo con Cuba. Cuba fue forzada, obligada a aliarse con la Unión Soviética, recuerden en el 61, no le dieron otro camino, pero no era que Fidel era soviético, prosoviético. Al contrario, Fidel era un abogado. Se empujó. Obligado. A nosotros nos han empujado a estas situaciones. Juan Francisco, lamentablemente el tiempo ha sido determinante. Sin embargo, todavía unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano, tanto aquí como fuera del país. Bueno, yo pienso que el mejor mensaje que puedo llevar es, como tradicionalmente señalamos, de crear cada vez más conciencia, más educación, que es básico. En estas Navidades, bueno, que salgamos de la rutina y tratemos de ser más reflexivos, más pensativos, menos consumidores, más ahorrantes, si es que se puede ahorrar, y sobre todo, que este país es nuestro, tanto para nosotros como para los dominicanos que están fuera, y que se recuerden que aquí es su patria. Ya. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor e historiador Juan Francisco Martínez Almanzar. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.